Hoy vamos a presentar el caso de este paciente. Acude a consulta porque dice que lleva desde hace más de 3 meses padeciendo un dolor en el talón y piensa que tiene fascitis. ¿Sabemos lo que es la fascitis? Actualmente ya no se dice fascitis, eso es lo primero, se conoce como fasciosis, porque la fascitis ha sido como un cajón desastre donde han metido muchísimas patologías diferentes y al final llegamos a una conclusión en la que el paciente está mal diagnosticado y por tanto recibe un mal tratamiento. Porque puede pasar por muchas cosas, por la mecánica, por un mal calzado, por el tipo de actividad que realiza a diario el paciente, pero en resumidas cuentas sería eso. La fascitis, como normalmente la conocemos, se puede dividir en varios tipos y la podríamos clasificar para que podamos entenderlo fácilmente tomando de referencia el punto de dolor. En el caso en el que el paciente nos diga que le duele justo en el talón, en la cara plantar, a punta de dedo, un dolor a punta de dedo, él se señala con un dedo y dice justo aquí me duele, eso sería lo que comúnmente se conoce como fascitis. El tema es porque la musculatura corta del pie, que viene desde el talón hacia adelante, sufre y en la zona de inserción se va produciendo una inflamación continua que al final acaba produciendo una zona que se cronifica y puede llegar a producir calcificaciones, es decir, perdería, entre comillas, elasticidad y movilidad la musculatura de esa zona. Aparte de aquí, también tenemos un dolor un poco en este lateral. Si tenemos un dolor en este poco lateral, lo podemos asociar a una neuralgia del nervio de Baxter. En este caso, el nervio viene por aquí, es un nervio gordo que viene de hasta aquí, sería una rama ancha que es conocida como el tibial posterior y aquí se abre como un abanico. En concreto, una ramita pequeña que viene aquí queda presionada entre los músculos o entre un músculo y el calcáneo y entonces me produce una compresión que da el dolor y suele irradiar hacia la zona externa y normalmente no puede abrir el dedo chico. Otra situación en la que el paciente acude y me dice: mi dolor no es justo en el talón, es en esta zona, ¿vale? Digamos más la zona de medio pie. Podría ser porque la musculatura plantar está sobresaturada, digamos que está lo que comúnmente conocemos como contracturada. El paciente también te puede referir que tiene fascitis, pero tenemos que hacer un buen análisis y podemos valorar tanto con test de movilidad como con el ecógrafo, valoramos si esa zona está lesionada en sí o es simplemente una sobrecarga muscular. Digo esto porque podría ser también que en la zona de la musculatura se produzcan degeneraciones que hacen que la movilidad entre un músculo y otro quede como, entre comillas, para entenderlo, como anudada y no nos permita el buen funcionamiento del arco. Eso se conoce como fibromatosis plantar. El diagnóstico diferencial que debemos de hacer con la fascitis, fasciosis insercional, que es la que hemos dicho que estaba justo en el talón, debemos de diferenciar también con una lesión que es del tejido graso de debajo del hueso, del calcáneo, ¿vale? Que también hay veces que puede estar inflamado. Es lo que se conoce como heel fat pad. En el caso del paciente hemos comprobado ecográficamente que sufre de una fasciosis insercional. Tenemos aquí, este es el calcáneo, y esta sería la fascia y aquí vemos el engrosamiento que está sufriendo. Esta zona ha perdido su elasticidad y sus características ideales para el movimiento y por eso el paciente sufre de dolor. Lo que ha ocurrido, para entendernos, es como que las fibras no están bien alineadas. Se han producido una serie de nudos en el tejido que no permite el deslizamiento y el buen funcionamiento de la zona. Hemos optado por aplicar un tratamiento de EPTE, que son unas corrientes galvánicas con microcorrientes, y lo que vamos a buscar es producir una rotura del tejido dañado de la zona esta para que, mediante una serie de ejercicios que el paciente realizará a lo largo de la próxima semana, buscamos que se realineen las fibras y consigamos el buen funcionamiento y el buen deslizamiento de la zona. Otro tratamiento alternativo que tenemos sería el tema de las infiltraciones. Las infiltraciones es un tema, entre comillas, un poco controvertido porque ha habido mucho tiempo, se han hecho sin que se hicieran de forma ecoguiada. Cuando tú puedes utilizar el ecógrafo, te sitúas con la zona exacta que tienes que tratar. En el caso de él, que tenemos la zona esta conflictiva, puedo llegar exactamente con la aguja a inyectar el medicamento en la zona que está alterada. Respecto al tema del medicamento en cuestión, se pueden utilizar varios tipos.
podemos acudir a la rama de los corticoides, pero últimamente, por el efecto secundario que produce el corticoide sobre la cortical del hueso y porque puede dañar el tejido blando, pues estamos recurriendo a tratamientos bioreguladores, que son tratamientos que vienen de fuentes orgánicas y nos regulan la inflamación sin tener los efectos secundarios que tiene el corticoide. Sería una buena alternativa para los casos que son crónicos y no remiten con el tratamiento conservador. El tratamiento de elección para este paciente con fascitis sería una plantilla personalizada. Nuestro objetivo en esta plantilla es repartir la presión a lo largo de toda la planta, además de compensar la altura del talón. El método que utilizamos en Podoclinic para realizar la plantilla es la adaptación en directo. Lo que hacemos es tener la plantilla en plano y se la adaptamos al paciente en descarga. Esto nos permite realizar las correcciones necesarias según la patología que contenga el paciente. Otro de los métodos para adaptar la plantilla que utilizamos en Podoclinic es la adaptación con cojines. Tiene las ventajas del método anterior y además podemos añadir la carga del paciente. El paciente apoya el pie, coge el vacío y tomamos la huella del paciente. En este molde realizamos las correcciones que sean necesarias. Pedimos al paciente que se levante y aquí tendríamos la huella del paciente. Situamos la plantilla en la huella del paciente y pedimos al paciente que apoye y se ponga de pie. El siguiente paso, después de la adaptación de la plantilla a la huella, es realizar en el taller los ajustes necesarios para la patología. En este caso vamos a añadir una talonera para acomodar la fascia plantar y relajar toda la musculatura posterior como el tendón de Aquiles. El último paso sería adaptar nuestra plantilla al calzado del paciente. En este caso mi paciente realiza crossfit y este es su calzado deportivo. Tiene una altura considerable del talón, sujeción con cordones y es antideslizante. Es muy importante indicar al paciente que como el complemento a nuestra plantilla sería realizar los ejercicios que le hemos pautado.